Buenas tardes, estamos con la técnica Tania García y le vamos a hacer una entrevista sobre la placa Hawley. ¿Qué es una placa Hawley y cuál es su función principal? La placa Hawley es un mantenedor de espacios y su indicación principal es después de un tratamiento de ortodoncia. ¿Qué componentes básicos conforman una placa Hawley? Su componente básico es que el alambre quede totalmente adosado a los dientes para que mantenga en arco y en armonía los dientes. ¿Cuál es la importancia del acrilado en la estabilidad del aparato? ¿Cuál es la importancia? Creo que es el 80% de importancia el acrilado y que para que tenga su buena succión en el paladar y mantenga la retención, porque si no tienes un buen acrilado o un ajuste en el paladar, el aparato está bailando al momento de que el paciente quiera hablar o muerda, le baila y no hace su función. ¿Qué factores influyen en la calidad del terminado? ¿Qué factores influyen? Que utilices un buen acrílico, que no excedas el monómero y que tenga un buen diseño tu aparato. ¿Cuál es el primer paso antes de iniciar el acrilado? El primer paso es pegar tu alambre, checar que está bien adosado a tus dientes y colocar separador. Eso es lo más importante. ¿Cómo se realiza el aislamiento del modelo? El aislamiento del modelo del acrílico, bueno, ahí la pregunta, el aislamiento al acrílico se realiza con un separador. ¿Cuál es la técnica correcta para colocar el acrílico? No hay técnicas correctas, es la que más se acomode a cada técnico. En lo personal me gusta usar la de espolvoreado o la de azúcar, ya sea preparada en un goete e ir espolvoreando o directamente con un bidón, poner el acrílico e ir espolvoreando y después con un gotero poner el monómero. ¿Cómo se integran los ganchos de retención durante el acrilado? A mí me gustan, como uso la técnica de espolvoreo de azúcar, me gusta fijar todo con cera antes de acrilizar, los ganchos de retención, el arco o si bien todo el retenedor o el mantenedor y después acrilizar. O sea, no los adapto mediante el acrilizado, los fijo antes de acrilizar. ¿Qué cuidados deben tenerse durante la polimerización del acrílico? Que no se exponga o no quede abierto al aire porque sale en burbujas y se infla. Como es este acrílico autocurable, con el calor se llega a inflar, incluso si lo tienes cerca de estufa y no lo tapas, no haces que no se volatice el monómero, se infla. Entonces lo ideal es, si no tienes una olla, meterlo en una bolsa de plástico o en un bote tapado donde no le entre aire. ¿Cómo se evita la formación de porosidades en el acrílico? ¿Cómo se evita de porosidades? Metiéndolas a una olla, yo utilizo una aquapress para que no se genere porosidades o se haga mal el acrílico con el calor. Se llega a hacer feo si le da aire, salen burbujas o no termina de curar o sale muy gruesote. ¿Cuántas horas al día debe usarse la placa Hawley? ¿Cuántas horas al día debe usarse la placa Hawley? Yo creo y considero que la mayoría del tiempo, a excepción de cuando vas a comer, cuando vas a cenar o en lugares donde sí a excepción no las puedes utilizar, pero mi recomendación es la mayoría del tiempo. ¿Cómo debe limpiarse correctamente? Muchos dentistas les gusta que las limpien con pasta dental. En lo personal, la pasta dental opaca el acrílico, pierde su brillo. Yo les digo que compren un cepillo y con jabón salvo de trastes lo laves y una vez al mes lo metas en agua con bicarbonato, o incluso hay unas pastillas de Confident que son para placas o retenedores o todo lo que contenga acrílico dental y las limpias. Son como pastillas efervescentes, como si fuera Alka-Seltzer. ¿Qué pasa si el paciente no usa adecuadamente? ¿Qué pasa si el paciente no la usa adecuadamente? Pierde la armonía o el arco de sus dientes y el aparato pierde su función. Aunque la dejen de usar una semana, los dientes tienen memoria o movimiento y no llega a ajustar como la primera vez el aparato. ¿Cómo se determina el grosor adecuado del acrílico?
Te dicen, cada aparato tiene su grosor, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, depende qué aparato sea. En lo personal, a mí me gusta dejarlos todos de 1 milímetro porque como son mucosoportados, imagínate si lo dejas muy grueso, pues hay mucho peso y la mucosa no lo llega a soportar. Entonces yo los dejo a 1 milímetro y todo, o sea, del mismo grosor. No los dejo del paladar más gruesos y en los cuellos más delgados, no, todo el mismo grosor. ¿Qué factores influyen en la retención del aparato? ¿Qué factores? Que tu modelo no alivie zonas con cera, porque si alivia retenciones, el aparato no se va a retener por sí solo y vas a tener que usar corega, aunque sea aparato de ortodoncia. ¿Me podría decir cuál es el procedimiento para elaborar una placa Hawley? Sí, el procedimiento viene siendo lo mismo. Uno recibe el modelo, le prepara, quita burbujas positivas. Lo único que diferencia a los demás aparatos es que la mayoría de las placas Hawley son personalizadas. Puedes agregar imágenes, combinar acrílicos, pintar. Lo que cambia es la personalización. Lo demás igual, elaboras el alambre, acrilizas y pules, terminas y lo lavas. ¿Y de dónde se desprenden los ganchos? Normalmente de primeros molares, porque si estamos hablando de un paciente de 12 años, no ha desarrollado segundos molares, terceros molares. Hay casos donde ya ni siquiera están los terceros molares, pero normalmente en primeros molares. ¿Y cuál es la diferencia entre una placa Hawley y un regenerador? La placa Hawley es un aparato removible, lo cual es mucosoportado o soportado por la mucosa. Un aparato fijo se soporta mediante bandas que van soldadas y son aparatos como jairas, son elaborados con puro alambre, van fuera de acrílico. Esto sería todo. Muchas gracias. No, nada, gracias a usted.